Con apenas 27 años, las manos de Miguel Sandoval ya contaban historias, manos callosas, uñas desgastadas, la piel permanentemente besada por el sol inclemente, era el destino de un albañil, una tradición familiar que Miguel abrazaba desde los 16, siguiendo los pasos de su padre y de su abuelo. Su casa, un hogar modesto con techos de lámina, se encontraba en un barrio humilde en las afueras de Puebla, donde el asfalto, al mediodía, se convertía en un espejo resplandeciente de calor. Muchos de sus amigos habían partido en busca de fortuna al norte, pero Miguel permaneció. Él se quedó por doña Carmen, su madre, una mujer de fe inquebrantable que, todas las tardes, rezaba el rosario frente a la vela dedicada a la Virgen de Guadalupe. Aquella mañana, el trabajo de Miguel lo llevó a una nueva construcción en las afueras de Cholula. El equipo tenía la tarea de excavar los cimientos de una casa en un terreno que parecía olvidado por el tiempo. La tierra, seca y compacta, resistía a cada golpe de pico. De repente, un impacto sordo. No era el sonido seco de la piedra, ni el blando de la tierra. Intrigado, Miguel se agachó y con sus propias manos comenzó a remover la tierra. Lo que encontró allí, bajo la capa de tierra, lo dejó sin aliento. Una superficie curva, blanquecina y agrietada por el paso de los siglos. Al principio, pensó que era un trozo de cerámica antigua, pero al limpiar un poco más, un rostro emergió. Un rostro femenino, sereno, de ojos cerrados. «Dios mío», susurró, apenas creyéndolo. Era una imagen de la Virgen, no de yeso, sino de una mezcla ancestral de arcilla y estuco, que medía unos 30 centímetros, envuelto en lo que parecían ser restos de un velo de tela, como si hubiese sido depositado con reverencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Permaneció allí, hipnotizado por la imagen durante un largo tiempo. Movido por un impulso que no lograba comprender, se quitó el sombrero y se arrodilló junto a la zanja. Decidió mantener el descubrimiento en secreto. Al final del día, actuó como si nada extraordinario hubiera sucedido. Antes de irse, sin embargo, envolvió la estatua cuidadosamente en su camisa y se la llevó a casa. Al ver la imagen, doña Carmen se quedó sin palabras. «Esta Virgen, hijo mío, no es de aquí», dijo ella, con la voz embargada. «Hay algo en sus ojos. Mira con atención». Miguel examinó la imagen de nuevo. Los ojos seguían cerrados, pero era como si las lágrimas estuvieran atrapadas allí, a punto de escurrir. La expresión era de una paz profunda, pero teñida de una tristeza inexplicable. Doña Carmen, con su sabiduría silenciosa, decidió colocarla en un pequeño altar improvisado junto a flores de cempasúchil secas y la vela votiva. Aquella noche, el sueño de Miguel fue inquieto. Soñó con una capilla antigua, sus paredes tomadas por árboles retorcidos por el viento. Dentro, la imagen de la Virgen flotaba sobre un pozo de agua cristalina, y del cielo, una luz tan intensa descendía sobre él que lo forzaba a arrodillarse. Cuando despertó, el aire de la casa era diferente. No olía a humedad o polvo, sino a incienso. Y la vela que se había apagado en la madrugada estaba encendida de nuevo. Miguel sintió que algo se había transformado en él, en la imagen, en todo a su alrededor. Aquella fue la primera señal, un susurro del destino. Aunque aún no lo sabía, lo que había encontrado no era solo una estatua olvidada, era un llamado. El día amaneció bajo un cielo cubierto por nubes bajas. Una brisa fresca era inusual para la estación. Miguel Sandoval despertó antes del sol. La imagen de su sueño, el pozo, la capilla, la luz que lo había hecho arrodillarse, aún estaba vívida, tan nítida que parecía un recuerdo real. Sentado en la cama, se frotó los ojos. El aroma a incienso aún flotaba, denso y misterioso. Se dirigió al altar donde la imagen de la Virgen reposaba. Estaba intacta, pero su presencia lo compelió a arrodillarse una vez más. Doña Carmen, su madre, ya estaba de pie. Al verlo de rodillas, no hizo preguntas.
Solo puso una taza de café en la mesa y se santiguó frente a la imagen. Esa tarde, mientras Miguel trabajaba en la misma obra, algo insólito sucedió. Llegó el dueño del terreno, acompañado por el párroco del pueblo. Ambos deseaban bendecir el lugar antes de que la construcción continuara. Miguel Sandoval sintió un nudo en la garganta. No era solo miedo, era la certeza de que algo inmenso había comenzado. Necesitaba, con urgencia, desahogarse sobre lo que había encontrado. Esa mañana, en plena excavación en Cholula, el padre, Alejandro, un viejo amigo de su madre, doña Carmen, había comenzado a rezar. Mientras rociaba el agua bendita sobre la tierra, exactamente en el punto donde Miguel había desenterrado la imagen, algo increíble sucedió. El suelo allí, en aquel lugar recién revelado, comenzó a burbujear. Parecía que la propia tierra respiraba. El sacerdote se detuvo, desconcertado. Nadie se atrevió a decir una palabra, pero el pesado silencio habló más fuerte. Los demás, albañiles, paralizados, abandonaron sus herramientas por el resto del día. Miguel sintió el peso de aquel acontecimiento grabado en su alma, una premonición de que su vida jamás volvería a ser la misma. La noche trajo de vuelta el sueño, pero esta vez la visión era inquietantemente diferente. Miguel se vio en una capilla, no la suya, sino una repleta de gente. Todas sostenían velas encendidas, sus miradas fijas en un pozo, y en el centro, la imagen de la Virgen que él había encontrado irradiaba una luz suave. Él intentaba acercarse, una fuerza invisible lo atraía, pero antes de que pudiera alcanzarla, una voz femenina lo envolvió. Dulce, sí, pero cargada de una firmeza que lo hizo temblar. «Despierta, hijo mío», ella susurró. «El tiempo ha comenzado». Miguel se despertó, empapado en sudor, el corazón latiéndole desbocado. El miedo de que estuviera perdiendo la cordura, de que todo fuera un delirio, lo oprimía. A su lado, doña Carmen, su madre, también estaba despierta. Ella había escuchado pasos en la sala. Juntos, salieron al pequeño cuarto donde la Virgen reposaba. Lo que vieron allí desafiaba toda lógica. La vela que ardía ante la imagen, sin explicación, se había dividido en 3 llamas distintas. Y lo más intrigante, la cera no se consumía más rápido. Era un enigma, una confirmación innegable, pero también un peso abrumador. Al día siguiente, Miguel no pudo ir a trabajar. La tierra, la voz, la vela, todo exigía una respuesta. En lugar de coger sus herramientas, buscó al padre Alejandro, el viejo sacerdote que era amigo íntimo de doña Carmen y que ya había sido un pilar para la familia. Al escuchar el relato completo de Miguel, el padre lo escuchó con profunda atención, sin una sola interrupción. Cuando Miguel terminó, el sacerdote reflexionó. «Hijo mío», dijo él, su voz tranquila, pero cargada de sabiduría. «Si lo que encontraste estaba enterrado con tanto respeto, no fue por casualidad. Alguien la puso allí para protegerla, y si ahora ha salido a la luz es porque tiene algo inmenso que decirnos». Aquellas palabras fueron un bálsamo para la angustia de Miguel, una validación que él necesitaba desesperadamente. El padre Alejandro entonces pidió ver la imagen. Al tenerla en sus manos, el viejo padre permaneció en silencio por un largo y solemne momento. Sus ojos recorrieron cada detalle. Entonces, con la voz temblorosa, casi un susurro, reveló: «Esto es mucho más antiguo de lo que parece. No pertenece a esta región de Puebla. El rostro de esta Virgen es de otra época». La revelación trajo un nuevo tipo de vértigo a Miguel. La imagen no era solo un hallazgo, era un misterio ancestral, un fragmento de un tiempo olvidado. Y él, un simple albañil, era ahora su guardián. A partir de aquel día, la modesta casa de doña Carmen, en las afueras de Puebla, se transformó en un punto de peregrinación silenciosa. La noticia de la imagen especial se había extendido como un secreto susurrado por el viento. Vecinos y pronto desconocidos empezaron a llegar. Algunos traían rosarios, otros flores frescas. Nadie hablaba alto. Entraban, se arrodillaban,
ante la Virgen rezaban en silencio y se marchaban, dejando tras de sí una estela de fe y esperanza. Miguel observaba, una mezcla de fascinación y aprensión lo carcomía. Esa creciente atención, la mirada de expectativa de la gente, empezaba a pesarle. ¿Sería capaz de soportar todo aquello? Una noche, la quietud fue quebrada por la llegada de un niño pequeño acompañado de su madre. El muchacho apenas podía respirar, víctima de una grave enfermedad pulmonar. Se sentaron frente a la imagen y mientras rezaban, el niño, exhausto, se durmió profundamente. Lo que sucedió a continuación fue un milagro que selló el destino de Miguel. Cuando el niño despertó, su tos había desaparecido por completo. Doña Carmen, con su sabiduría ancestral, le tocó la frente. «Está fresco como agua de pozo», murmuró, pero su rostro ha recuperado el color. Aquella noche, entre las llamas vacilantes de las velas y el dulce aroma de incienso, Miguel finalmente comprendió. El llamado era innegable. Lo que estaba comenzando no era una simple devoción popular, era una historia que no solo cambiaría su vida para siempre, sino que resonaría en la vida de muchos otros. Este, lo supo, era el segundo signo, el que confirmaba la magnitud de su nueva y aterradora responsabilidad. Los días que se siguieron fueron de una extraña serenidad, casi irreal. Miguel seguía yendo a la obra, pero su mente estaba en otro lugar, flotando entre la imagen, los sueños vívidos y las visitas cada vez más frecuentes de desconocidos. Sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si estuviera al borde de un abismo, a punto de sumergirse en un destino desconocido. El peso de aquella responsabilidad, la expectativa silenciosa de las personas, casi lo asfixiaba. Entonces, una tarde, volviendo a casa bajo un cielo anaranjado que teñía el barrio, un impulso lo detuvo. Estaba delante de una capilla abandonada en la esquina de su calle, una pequeña construcción con vidrieras rotas y paredes cubiertas de hiedra. Una energía inexplicable lo atrajo. Miguel empujó la puerta de madera carcomida y entró. El aire estaba quieto, denso con el olor a polvo antiguo y olvido, pero al fondo, en el altar, donde un día hubo una imagen, un nicho vacío parecía llamarlo. Miguel sintió, con una certeza visceral, que la Virgen debía estar allí. No sabía por qué, solo lo sintió. Aquella misma noche compartió la idea con doña Carmen. Su madre, con la voz embargada por la emoción, respondió: «Si ella quiere estar allí, hijo mío, no debemos impedírselo». Al día siguiente, Miguel dedicó horas a la capilla. Barrió el polvo de décadas, quitó telarañas espesas, lavó el suelo con agua y vinagre hasta que brilló y decoró el altar con flores frescas. Finalmente, con un cuidado reverente, envolvió a la Virgen en un pañuelo blanco. Cargándola en sus brazos, como un padre carga a su hijo, la llevó hasta aquel altar olvidado, colocándola con respeto en el nicho vacío. En pocos minutos, 2 vecinos curiosos aparecieron, luego 5 más. Al anochecer ya había una veintena de personas en silencio ante la imagen. Nadie hablaba, solo miraban, rezaban y algunos, embargados por la emoción, lloraban. Miguel observaba la escena. Con el corazón encogido, había aceptado su papel. Pero a cada nueva persona, a cada lágrima derramada, la carga de su misión se volvía más pesada. Él era el albañil, sí, pero ahora también era el guardián de una fe que nacía, y el coste de esa custodia comenzaba a revelarse. Pero cuando todos se fueron y Miguel Sandoval se quedó solo para cerrar la capilla, algo totalmente inesperado sucedió. Desde la esquina izquierda del recinto, un hilo de agua empezó a brotar. Era imposible. Ilógico. No había tuberías, ni grifos, ni la menor humedad previa. Aún así, el agua manaba límpida, como si emanara de las entrañas vivas del lugar. Miguel se arrodilló, tocó el agua con las manos y se la llevó al rostro. Tenía un dulce aroma, una mezcla embriagadora de incienso y tierra mojada. Su corazón se disparó. Corrió, invadido por la urgencia,
para buscar a su madre, doña Carmen. Al regresar, el agua seguía fluyendo incesantemente, formando un pequeño charco bajo la luz titilante de las velas. Doña Carmen, sin dudarlo, cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta, una plegaria de pura gratitud. Al día siguiente, la noticia ya se había extendido como un susurro divino por todo el modesto barrio a las afueras de Puebla. Cada vez más personas llegaban, impulsadas por la fe y la curiosidad. Un anciano se lavó los ojos con el agua y, con asombro, afirmó que su visión estaba súbitamente más clara. Una joven con fiebre se mojó la frente y, poco después, su color volvió a la normalidad, el calor abandonando su cuerpo. El padre Alejandro, amigo de toda la vida de doña Carmen, vino a ver el lugar y quedó atónito. «Esto es agua de la gracia», se murmuró, casi para sí mismo. «Pero no lo digas muy alto, hijo. Todavía hay quienes no están preparados para creer». Esa noche Miguel tuvo otro sueño aún más vívido, más impactante. Esta vez, la Virgen abría los ojos. No hablaba. Solo lo miraba con una profundidad que trascendía el tiempo. Y al mirarla, Miguel se vio de niño, abrazado a su madre, doña Carmen, llorando desolado ante un ataúd. El agua fluía entre ellos, purificando el dolor, lavando la tristeza de una pérdida ancestral. Al despertar, una fuerza incontrolable lo impulsó hacia la capilla, y aunque nadie había estado allí durante la noche, las velas estaban encendidas, parpadeando suavemente. Esa fue la tercera señal, y el agua que no existía ahora corría, un río pequeño, pero de gran poder. La noticia del agua que brotaba, sin explicación, alcanzó lugares que Miguel jamás imaginaría, cruzando fronteras invisibles. En cuestión de días, no solo los vecinos del barrio, sino personas de otras partes de Puebla e incluso de ciudades distantes, comenzaron a peregrinar hasta la capilla restaurada. Algunos llegaban descalzos, en penitencia, otros llevando velas encendidas desde sus casas en un cortejo de fe. Se oían oraciones susurradas, cánticos antiguos que resonaban en el alma, y el agua continuaba emanando, un flujo constante de esperanza. Miguel intentaba mantener la calma, intentaba anclarse en la realidad, pero su corazón, ahora, ya no pertenecía solo a un simple albañil. El peso de la responsabilidad lo aplastaba, cada día más pesado. Sentía un pavor creciente a la fama, a la multitud que lo buscaba, a la pérdida de su privacidad. ¿Sería capaz de soportar todo aquello? A veces cuestionaba su propia cordura, la delgada línea entre la fe inquebrantable y la locura. La angustia de ver algo tan puro convertirse en objeto de codicia, de explotación o de irrespeto, como grafitis en un muro sagrado, manchando lo que era intocable, comenzaba a atormentarlo, llevándolo al borde del colapso. Pero, de alguna manera, cada noche los sueños se volvían más vívidos, más reales, y lo reanimaban. Veía escenas que parecían de otros tiempos, ecos de una historia antigua, mujeres llorando en medio de guerras olvidadas, niños rezando bajo la lluvia torrencial, una estatua de la Virgen siendo escondida bajo tierra al sonido de campanas distantes, un secreto guardado por siglos. Doña Carmen, aunque silenciosa en sus observaciones, notaba cada matiz de la transformación en su hijo. Ya no hablaba como antes. Su mirada se había vuelto más profunda, casi como si cargara décadas de sabiduría ancestral. Lo observaba durante las noches, sentado frente a la imagen, murmurando palabras que solo él entendía, una comunicación que trascendía lo mundano. Pero mientras el fervor crecía exponencialmente entre la gente, algo diferente comenzaba a gestarse en los pasillos de la diócesis en Puebla. Un joven seminarista que había visitado la capilla por pura curiosidad, relató lo que vio a su superior sin saber la trascendencia de sus palabras. En menos de 2 semanas, un informe detallado fue enviado al obispo local. Al recibirlo, el Monseñor se mostró visiblemente alarmado. «Agua milagrosa, una estatua que provoca curaciones», leyó en voz alta, la preocupación surcando su frente.
Esto debe investigarse antes de que se convierta en histeria colectiva, en un caos incontrolable. Designó a un sacerdote experimentado, el padre Ricardo, conocido por su perspicacia, para que visitara el lugar de inmediato. El padre Ricardo no era un hombre fácil de impresionar, ni de engañar. Había pasado años investigando supuestas apariciones y falsos milagros, desarrollando un escepticismo agudo. Para él, la verdadera fe no necesitaba de espectáculos, de fenómenos extraordinarios. Al llegar a la capilla, su primera reacción fue de una notable frialdad, una barrera protectora. Observó a la gente rezando con fervor, el agua fluyendo ininterrumpidamente y a Miguel guiando a un niño hasta el altar con una naturalidad impresionante. «Usted no es sacerdote», le dijo directamente a Miguel, con un tono incisivo. Miguel asintió sin inmutarse, su calma inquebrantable. «No, padre, soy solo un obrero, un albañil, pero creo que algo verdaderamente divino está sucediendo aquí». El padre Ricardo inspeccionó meticulosamente el lugar, recogió muestras del agua para análisis, interrogó a los presentes con preguntas incisivas y, por último, se sentó solo frente a la imagen, en un silencio pensativo. Permaneció allí durante 1 hora, inmerso en sus propios pensamientos. Cuando salió, no dijo una sola palabra, su expresión impenetrable. Al regresar a la diócesis, entregó su informe, pero no escribió nada concluyente, solo una frase enigmática. «No puedo confirmar ni negar, pero el silencio de ese lugar pesa más que cualquier palabra». El obispo, aún más confundido por la ambigüedad, decidió esperar, pero no todos estaban dispuestos a guardar silencio ante el misterio. Un periodista local había capturado imágenes del agua que brotaba, de los fieles que se aglomeraban y de una mujer anciana que afirmaba haber recuperado la vista. El reportaje sensacionalista ocupó las páginas del periódico dominical. Milagro en Puebla, la Virgen del Pozo reaparece. En ese mismo instante, la paz se desvaneció. De repente, el tranquilo barrio de Miguel fue engullido por un torbellino. Cámaras, micrófonos curiosos y escépticos invadieron cada rincón, transformando la capilla en un circo, un escenario para murmullos, selfies y discusiones acaloradas. Algunos buscaban curaciones, otros solo la fama efímera. Miguel, asfixiado por aquella invasión, sentía que la angustia lo corroía. Él no quería que la imagen se convirtiera en un espectáculo, una atracción banal. Se refugió en casa, intentando escapar del frenesí. Doña Carmen, su madre, se sentó a su lado. Le tomó la mano con firmeza y con la sabiduría de quien ya ha visto mucho, dijo: «Recuerda, hijo, la Virgen no lloró para ser vista, lloró para ser escuchada». Esa noche, la frase resonó en la mente de Miguel hasta que se durmió. Soñó que la imagen volvía a estar bajo tierra, cubierta de silencio, como si la paz pudiera ser restaurada. A la semana siguiente, la capilla ya no era un lugar olvidado. A pesar de no tener campanas ni anuncios, la gente seguía llegando. Algunas venían a rezar, otras a observar con desconfianza. El murmullo de lo que estaba sucediendo había llegado hasta la parroquia central, y con ello, la duda se instaló. Incluso con el caos, Miguel mantenía la capilla limpia, un refugio. Fue entonces cuando, una mañana, mientras barría la entrada, un coche oscuro se detuvo. De allí bajó un hombre imponente, con sotana y gafas oscuras, acompañado por otras 2 personas con cuadernos y grabadoras. El ambiente se puso tenso. El sacerdote se presentó. «Soy el padre Ricardo, enviado por el obispado. Hemos venido a observar». Miguel, nervioso, hizo una leve reverencia y abrió la puerta. Al entrar, el padre Ricardo frunció el ceño. Sus ojos recorrieron la imagen, el agua, las velas. «¿Quién permitió esto?», preguntó en un tono más ríspido de lo necesario, su incredulidad palpable. Miguel no supo qué responder, pero doña Carmen, que estaba en un banco al fondo, se levantó con dificultad y se puso frente al sacerdote. «Ella nos lo permitió», dijo con voz firme. «Nadie más». Los hombres tomaron notas, sacaron fotos, tocaron el agua.
El padre Ricardo dijo que necesitaban analizarla. Miguel ofreció un frasco. En silencio, los tres se retiraron, sin dejar una bendición. Al día siguiente, un programa de radio local salió al aire con el título ¿Milagro o manipulación? Entrevistaron a un sociólogo, un médico y hasta a un conocido escéptico que insinuó que Miguel buscaba atención o dinero. Las acusaciones, la insinuación de que buscaba fama o fortuna fueron un golpe duro. Sentía el peso de un mundo que no entendía su fe, o peor aún, intentaba mancharla. Miguel no había pedido un céntimo, ni siquiera una entrevista, pero su corazón estaba apesadumbrado, al borde de la desesperación. ¿Estaría loco? Aquella responsabilidad lo aplastaba. Esa misma noche, al regresar a la capilla, con el alma en pedazos, encontró a una mujer sentada afuera, llorando. Sostenía a una niña febril en sus brazos. «Me dijeron que aquí curan», susurró ella. Miguel no sabía qué hacer, pero la fe lo impulsó. Abrió la puerta, encendió una vela y dijo: «Puede entrar. No prometo nada, pero aquí se reza». La mujer mojó un pañuelo con el agua y lo puso en la frente de la niña. Permanecieron en silencio. Miguel también se arrodilló y por primera vez en voz alta rezó, pidiendo no un milagro, sino fe. Al amanecer, la fiebre de la niña había bajado. La madre, llorando, agradecía. Partió sin decir su nombre, dejando solo una flor blanca sobre el altar. Pero la tensión seguía creciendo. Una mañana, un nuevo golpe, más doloroso que las palabras en la radio. La fachada de la capilla, su santuario, estaba desfigurada. Fraude, mentira, falso culto. Miguel las limpió sin decir una palabra, pero cada trazo borrado parecía desgarrar su propia alma. La angustia era insoportable. ¿Estaría loco? ¿Sería todo una farsa, como decían? La responsabilidad lo aplastaba. Se sentía al borde del abismo. Fue entonces cuando decidió escribir una carta, no al obispado o a la prensa, sino a la Virgen. La dejó bajo la imagen, escrita a mano. «No sé por qué me elegiste, no soy santo ni sabio, pero si tú estás aquí, yo me quedo. Aunque se burlen, aunque cierren esta puerta, mientras tenga un suspiro, será para proteger este lugar». Alguien leyó la carta, no se sabe quién, pero al día siguiente, sobre la entrada, había una cruz de madera nueva colgada sin clavos, como si estuviera sostenida por una fe invisible. Y esa noche, los cánticos regresaron. Una mujer ciega tocó una melodía en una flauta de bambú. Un niño repitió un salmo, y Miguel, por primera vez en días, sonrió. El agua seguía fluyendo. Desde la noche de los cánticos, algo había cambiado, no solo en la capilla, sino también en Miguel. Su rostro, antes marcado por el asombro y el miedo, ahora exhibía una inquebrantable determinación. Todas las mañanas, incluso antes de que el sol osara despuntar en los alrededores de Puebla, Miguel Sandoval ya estaba allí. Barrer el patio, reponer las velas, arrodillarse ante la Virgen, era su ritual sagrado, una oración que solo su corazón comprendía. Pero como las aguas que brotaban de la piedra, los rumores también surgían, incontrolables. Susurraban que la imagen era un truco, que el agua venía de una fuente subterránea manipulada, que todo no era más que una farsa para engañar a los ingenuos. El obispado, en respuesta, envió una segunda comisión. Esta vez, la comitiva traía un rostro familiar. El padre Juan Carlos, el sacerdote que había sido mentor de Miguel en su juventud. Un hombre de mirada penetrante, voz calma y una reputación teológica impecable. Al verlo, un mixto de alivio y pavor invadió a Miguel. «Padre Juan Carlos», dijo él, la voz casi un susurro, «quiero que vea con sus propios ojos». Juntos entraron en la modesta capilla. El agua seguía manando, incesante. La Virgen permanecía con su expresión serena y flores frescas adornaban el altar. En un rincón, una niña murmuraba un Ave María, su voz suave llenando el silencio. El padre Juan Carlos observó todo, en silencio absoluto. Luego se sentó, permaneciendo allí sin hablar por horas y horas. Finalmente, al caer la tarde, se volvió hacia Miguel. «Hay algo aquí», dijo, con voz grave. «No sé si es un milagro,
pero hay algo que toca el alma, que conmueve el corazón. Esa noche el padre Juan Carlos pidió pernoctar en casa de Miguel, en el humilde barrio de Puebla. Compartieron una cena sencilla y entre sorbos de café fuerte y el pan de maíz, Miguel desahogó su alma. «Yo no quería nada de esto, padre», confesó, con la voz quebrada. «Soy solo un albañil, pero desde que la encontré en aquellas excavaciones de Cholula, siento que ya no soy yo mismo. La fama, las pintadas en la capilla, las amenazas veladas. Llego a preguntarme si me estoy volviendo loco. Es una carga que no puedo soportar». El anciano sacerdote asintió comprensivo. «Dios elige a quien menos se espera, hijo mío. Siempre ha sido así». Antes de dormir, Juan Carlos fue solo a la capilla. Permaneció allí dentro un largo rato. Al regresar, sus ojos estaban enrojecidos, pero no dijo una palabra. Al día siguiente, durante la misa matutina improvisada, fue él quien la celebró. Con la voz quebrada por la emoción, pronunció palabras que resonarían en la memoria de todos. «En mis años de fe, vi iglesias llenas, pero sin alma. Hoy vi una ruina llena de presencia. Quien quiera entender, que venga y mire, no la piedra, ni el agua, sino el corazón de este lugar». Los fieles lloraron, y Miguel, desde el fondo de la capilla, cerró los ojos. Por primera vez, no dudó. Y mientras tanto, la imagen de la Virgen parecía sonreír sutilmente. Esa fue la cuarta señal. Y fueron las lágrimas de aquel que dudaba las que abrieron el camino para los que habrían de creer. Las primeras luces del alba apenas despuntaban cuando Miguel abrió la capilla. El aire tenía una calma densa, casi palpable, como si algo esperara sin nombre. Cada vela que encendía era un suspiro, una intención. Esa mañana había dejado junto al altar una cesta con pan y café de olla, una ofrenda humilde para quien viniera. Y vinieron. Ya no eran solo vecinos del pueblo, sino peregrinos de otras regiones, algunos a pie, otros en bicicleta, e incluso una familia que había viajado en burro desde un pueblo distante en la sierra. Todos hacían la misma pregunta: ¿es aquí donde la Virgen llora? Miguel no sabía qué responder. No afirmaba ni negaba, solo abría la puerta y los guiaba hasta el pozo. Pero aquel día fue diferente. Entre los visitantes llegó una periodista de la capital. Llevaba el cabello recogido, gafas oscuras y una grabadora en la mano. No pidió permiso para grabar, simplemente comenzó a hacerlo. «Queremos saber la verdad», dijo ella, sin rodeos. «Y si esto es una farsa, lo expondremos». Miguel, ya exhausto de defenderse, solo la invitó a quedarse. Durante la misa celebrada por un sacerdote local solidario, la periodista observaba todo, anotaba gestos, susurros, silencios. Se quedó incluso después de la ceremonia, observando a una anciana que rezaba durante horas ante la imagen. Entonces, exactamente a mediodía, cuando el sol caía verticalmente sobre el tejado de la capilla, volvió a suceder. Una pequeña gota cristalina resbaló del ojo derecho de la imagen de la Virgen, pero esta vez cayó fuera del pozo, tocó el suelo, y en un abrir y cerrar de ojos, una niña que se apoyaba en una muleta al lado de la imagen se levantó sola. La madre soltó un grito de puro éxtasis. El sacerdote local, que celebraba la misa, dejó que el misal se le escurriera de las manos, con los ojos fijos en la escena. La periodista, por primera vez, no supo qué decir. Corrió hacia afuera, encendió el celular y empezó a transmitir en vivo. Las redes sociales explotaron. En instantes, el murmullo se convirtió en un coro. Cientos de voces resonaban, compartiendo la noticia, planeando peregrinaciones. Todos hablaban de ella, la Virgen de la Piedra que llora. Mientras unos clamaban por pruebas, otros ya abrazaban la fe sin dudar. La pequeña capilla, antes un refugio discreto, se transformó en un escenario de devoción abarrotada de fieles. Con el paso de los días, la devoción creció. Decenas se convirtieron en cientos, transformando los alrededores de Puebla en un campamento de fe. La gente pedía el agua del pozo, encendían velas, organizaban turnos de oración, ofrecían comida, limpiaban los caminos.
pero no toda presencia allí era de pura devoción. Una mañana, Miguel Sandoval encontró un sobre bajo la puerta de la capilla. Sin remitente, solo una nota con letras distorsionadas lo esperaba. ¿Estás jugando con fuego? El obispado no quiere más problemas. El pavor le heló la sangre. Miguel sintió el peso de aquella advertencia, la amenaza velada de algo mucho mayor de lo que él podía controlar, la abrumadora responsabilidad, el miedo a estar perdiendo el control de su propia cordura con toda aquella presión, casi lo llevó al límite. ¿Sería él solo un peón en un juego que no comprendía? Tembloroso, escondió la nota en el viejo baúl de la sacristía. No se lo contó a nadie, solo susurró una plegaria a la imagen. Si esto es tuyo, Virgen, danos fuerza. Aquella noche el sueño le trajo una visión. Miguel soñó con la imagen de la Virgen. Sus ojos, antes de estuco, cobraron vida, profundidad. Sin palabras, ella le transmitía un mensaje que resonaba en su alma. A veces, para sanar, es necesario que el mundo escuche el llanto. Al despertar, un vistazo por la ventana lo dejó sin aliento. Una procesión silenciosa bajaba la colina, velas parpadeantes en las manos, un cántico casi inaudible en el aire. Era el amanecer de una nueva realidad. Ya no había dónde esconderse. El silencio se había roto. La fe, por fin, hablaba alto. Al llegar el primer domingo del mes, Miguel se levantó incluso antes de que saliera el sol. El cielo sobre Puebla, aún envuelto en un violeta profundo, parecía dudar entre la noche y el día. Se lavó el rostro con agua fría, se puso su camisa más limpia y con reverencia tomó la última piedra. No era una piedra común. Miguel la guardaba desde el primer día en que la Virgen había sido encontrada, sepultada en la tierra de Cholula. Una grieta en forma de cruz la marcaba y él sabía. Su lugar era el centro del nuevo altar. Aquel día, la capilla ya no era un secreto guardado. Más de 200 personas se aglomeraban, venidas de la comunidad y de pueblos distantes, viajando durante la noche. Muchos no hablaban español, pero todos entendían el mismo idioma, la necesidad de creer. Al acercarse, Miguel tuvo una sorpresa que le oprimió el pecho. En la entrada una caja de madera reposaba, acompañada de una nota anónima, para quien reconstruye con fe. Dentro, herramientas nuevas, ropa limpia y una cruz de madera primorosamente tallada a mano. Por un instante, Miguel cerró los ojos, absorbiendo aquel gesto de apoyo inesperado. Entonces levantó la caja, sintiendo el peso de la ofrenda y del propósito, y entró en la capilla. No hubo misa oficial ese día, ni la presencia de un sacerdote, pero nadie lo echó de menos. Sin que él mismo lo supiera, Miguel ya se había convertido en mucho más que un albañil. Era un puente vivo, un testigo de la fe que allí brotaba. Frente al altar improvisado, levantó la última piedra, la besó con cariño y la encajó en el centro, completando la obra. Acto seguido se volvió hacia la multitud. Su voz, temblorosa por la emoción, pero firme en la convicción, resonó. Yo no sé predicar, mi oficio es construir, pero esta imagen que ustedes ven, yo la encontré bajo tierra, entre piedras y raíces, y desde aquel día algo en mí cambió. No vi ángeles, no oí voces, pero cada lágrima que brotó de esos ojos me reconstruyó por dentro. Este no es un templo grandioso, ni necesita serlo. Aquí hay espacio para todos los que llegan con el corazón abierto. Si esta agua, esta imagen, esta paz les habla de alguna forma, entonces siéntanse como en casa. Este lugar es de ustedes y de ella. Un silencio reverente se apoderó de la multitud. Algunos lloraban en silencio, otros, exhaustos, simplemente se sentaban en el suelo, como si allí, por fin, pudieran encontrar reposo. Una niña, con su vestido bordado, se acercó al altar. Traía una vela en las manos, ofreciéndosela a Miguel. ¿Puedo ponerla aquí?, preguntó con voz tenue. Miguel asintió y, cuando encendió la llama, se inició un movimiento contagioso. Más gente se acercó, trayendo flores, más velas, sus suspiros más profundos.
El altar improvisado pronto se convirtió en una montaña de ofrendas sencillas, pero cargadas de sinceridad. Esa noche, Miguel no cerró la capilla. Permaneció sentado ante la imagen, inmerso en las oraciones, en los cantos suaves, en el crujido de la madera con cada rodilla que se doblaba. Cerró los ojos y, por primera vez desde la infancia, sintió una paz que llenaba cada fibra de su ser. A medianoche, el agua del pozo brillaba, como si reflejara una luna propia, invisible. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana rota, la imagen de la Virgen permanecía allí, serena, intacta, pero ahora con algo más. Ahí estaba, de nuevo, una flor blanca, recién cortada, reposando en las manos callosas de Miguel Sandoval. Nadie presenció quién la había dejado allí. Nadie se atrevió a preguntar. Era un secreto silencioso, un obsequio que se manifestaba sin alarde. Con la voz casi un susurro, Miguel murmuró: «Gracias, madre». No era únicamente por aquella flor, sino por todo el camino, por cada paso incierto, por cada noche en vela. Una sonrisa lenta, cargada de una paz recién descubierta, comenzó a dibujarse en sus labios. Recordó los días en que la fama, súbita y abrumadora, parecía aplastarlo. Los grafitis en la capilla, un recordatorio cruel de la incomprensión del mundo, lo habían llevado al borde del abismo. Hubo un tiempo en que cuestionó su propia cordura, dudando del peso de la responsabilidad que cargaba como guardián de la Virgen de la Piedra que llora. Pero allí, en ese instante, con la flor en sus manos, todo encajaba. Cada angustia, cada duda, cada carga pesada, todo, absolutamente todo, había valido la pena.